Hola, muy buenos días. Soy la licenciada Karina Lizárraga de Patronato de Proeducación. El día de hoy vengo con un tema muy importante o muy bonito acerca del lenguaje, el cómo detectar muy a tiempo una alteración en el lenguaje. Muy bien, como sabemos, el lenguaje es un medio de comunicación que todo el mundo utilizamos, por lo menos las personas, donde podemos hablar, expresarnos por mediante símbolos, palabras o escuchar, o bien por mediante señales. ¿Qué pasa cuando hay una alteración? Bueno, eso es lo que no nos permite. Cuando hay una alteración en el lenguaje no nos permite comunicarnos de manera normal o como la mayoría lo hace. Por lo tanto, ¿cómo podemos o quiénes, qué partes es donde la consecuencia del por qué no podamos comunicarnos de la manera más adecuada y normal? Pues bien, en un retraso simple en el lenguaje, podemos hablar de ello, donde las personas tardan o se les dificulta la pronunciación o la sintaxis. Es decir, por ejemplo, los niños cuando no puedan hablar sobre la R, la L, la D, que se les dificulta pronunciar ciertos fonemas o bien construir algún tipo de oraciones. Es decir, que pongan al revés las palabras. Otro problema es el trastorno específico del lenguaje, que bien no se detecta muy a tiempo porque esto nos damos cuenta hasta que los niños tengan 2 años o 2 años y medio. ¿Por qué? Se ve que todo el niño escucha, el niño entiende, pero simplemente no tiene la capacidad para hablar y pronunciar ciertas palabras o bien todas las palabras. Es decir, no hay ningún daño psicológico, no hay ningún daño neurológico ni físico. Pero es un trastorno que algo no le permite al niño pronunciar o hablar. Hablamos también de afasia cuando hay un tipo de consecuencia de golpe en la cabeza o en el cerebro y que afecta especialmente en el área del lenguaje. Es decir, cuando tienes un accidente de carro, automóvil, motociclista o simplemente que tienes algún tipo de accidente y te causa algún tipo de dolor o bien una consecuencia en el cerebro y afecta en esa área. Ahí es cuando ya no estás capaz de hablar o pronunciar o expresarte de manera como lo hacías antes. También la disfasia, que es al contrario de la afasia. En la disfasia ya hablamos de un daño ya cerebral, es decir, ya características genéticas o cromosómicas que interfieren con la verbalización de palabras o bien el problema de poder verbalizar y decir de manera adecuada. ¿Cómo lo detectamos a tiempo? Bien, mediante ir a un pediatra tal vez, cuando son niños, en este caso, el pediatra, la primera cita, por eso son muy importantes las citas con los pediatras desde que estamos muy bebés, porque nos damos cuenta que un bebé de 2-3 meses no nos está escuchando o no verbaliza, balbucea más que nada. Entonces ahí es como que a ver qué está pasando. ¿Por qué no balbucea? ¿Por qué no sonríe? ¿Por qué no imita gestos? Ahí ya es un pequeño foquito de alteraciones en el lenguaje y nos podemos dar cuenta muy rapidísimo, sobre todo las mamás o los cuidadores de esos bebés. También cuando vas creciendo, tienes 1 año y el niño simplemente no pronuncia el no dice dame, mamá, papá, palabras muy simples que a esa edad ya deben de pronunciar. Y sobre todo también, como dije, en el trastorno específico del lenguaje, no nos damos cuenta hasta que ya tienen los 2 años y medio. Es cierto. ¿Por qué? Porque el niño ya no entiende lo que le están diciendo, no comprende oraciones, no comprende nada. Y el año de 2 años y medio, el niño ya debe ser capaz de hacer todo eso. ¿Ok? También, los pediatras, ellos mismos nos deben de decir cómo, a dónde vamos a canalizar. Por ejemplo, a lo mejor con un fonólogo o un logopeda y de ahí a un psicólogo para que den esa estimulación o bien con el neuropediatra para ver si hay algo neuronal que está interfiriendo con ese problema del lenguaje. La importancia de conocer muy a tiempo ese problema del lenguaje es para que tenga más facilidad el niño o mejor porcentaje de efectividad, algún tipo de terapia o algún medicamento o cirugía que se le pueda hacer. Entonces, también cuando no hay algo en sí que englobe el por qué, si no es un retraso, si no es un trastorno específico, si no hay una afasia, si no hay ninguna disfasia, estamos hablando meramente ya de un trastorno del desarrollo del lenguaje. Y ahí sí, ya es otro tema que se podría hablar ya meramente con un psicólogo particular o bien con algún pediatra. Si tienes alguna duda o algo así, te puedes acercarte con tu doctor de confianza, con tu pediatra o bien si buscas algún tipo de ayuda psicológico, con mucho gusto estamos para ayudarte. Y este fue el tema por hoy. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.